Saludos, mi nombre es Miguel Zamora. Como parte de la asignatura Psicología Jurídica de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú, el equipo 3 presentaremos a continuación la exposición sobre el gen guerrero. De este gen expondremos sobre su definición y origen, la predisposición al riesgo que genera, las consecuencias que ocasiona y sus variantes. Ahora, a manera introductoria, pasaré a hablarles sobre la definición y el origen del gen guerrero. Con este nombre han bautizado los científicos al gen que parece estar demasiado despierto y activo en personas muy violentas y capaces de cometer actos atroces. Esta nominación se basa en las conductas violentas y agresivas que caracterizan a los guerreros al enfrentar a sus adversarios. De hecho, estudios previos encontraron frecuencia de este gen en culturas guerreras caracterizadas por la agresión. Científicamente, el gen guerrero se identifica como MAOA, que son las siglas de un polimorfismo del gen de la monoaminooxidasa A. Esta enzima, MAOA, ha sido ubicada en el cromosoma X de las personas. Históricamente han surgido interrogantes sobre si el criminal nace o se hace. ¿Tiene el delincuente violento predisposición genética? Buscar responder a estas preguntas y otras relacionadas lo han llevado a cabo varios científicos que han dedicado sus estudios a esta área. Tenemos que el genoma humano contiene en 23 pares de cromosomas el compendio de toda la información genética que hacen de cada individuo un ser único. Nuestro fenotipo, que es lo que observamos externamente, y nuestro genotipo, que son las características que no son apreciadas a simple vista. Precisamente, en relación al genotipo, desde el año 1993 se vienen efectuando estudios en Holanda, por una parte, en el Instituto Karolinska de Suecia y en Florida, en la Universidad Estatal, donde se detectó que infractores violentos que participaron en unas pruebas y que eran condenados por asesinato eran portadores de una mutación de un alelo del gen guerrero. Estos estudios han demostrado que el gen guerrero ocasiona un aumento del comportamiento violento y una mayor atracción por las situaciones de riesgo en las personas que lo poseen. La idea de que la incapacidad de poder controlar la agresividad impulsiva puede estar parcialmente influenciada por el perfil genético del individuo ha originado muchos debates desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista jurídico. Es necesario tener en cuenta que, basado en evidencias científicas, se ha aceptado que tanto el perfil biológico de un individuo como su perfil psicológico juegan un papel determinante en la etiología del comportamiento antisocial y en consecuencia en el comportamiento criminal. En resumen, si bien es necesario tener en cuenta el aspecto biológico, también es fundamental y determinante el aspecto psicológico en la génesis de la conducta criminal de un individuo. En este aspecto, el rol del psicólogo en el ámbito jurídico es fundamental y su aporte es determinante. Hasta aquí mi aporte y a continuación mis compañeras expondrán los demás puntos del contenido inicialmente indicados. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rosa Ortiz y en esta oportunidad voy a continuar desarrollando el tema que venimos tratando, como lo es el gen guerrero. La conducta humana es un proceso bastante complejo que tiene una relación constante entre la carga genética que posee el individuo, así como el ambiente en el que éste se desarrolla. Es importante resaltar que el gen guerrero está vinculado a lo que son conductas o comportamientos antisociales, ya que el individuo tiene una predisposición mucho más alta a lo que son los riesgos y las conductas violentas. El gen guerrero es el encargado de metabolizar la dopamina. La dopamina es una sustancia que tiene que ver con las emociones fuertes, como lo es el amor y la violencia. Es por esto que cuando el individuo posee una baja absorción de dopamina, tiene más predisposición a las conductas violentas y a asumir mayores riesgos.
Diversos científicos han comprobado que el individuo que tiene una alteración genética y es portador de este gen, asume, como ya les venía diciendo, tiene más predisposición a asumir riesgos y conductas violentas, pero en diferentes variantes. Este gen hoy en día se ha logrado investigar y se ha logrado certificar que este gen tiene una serie de variantes. Por ejemplo, la variante del gen MAOA-L hace que el individuo tenga un poco más de conciencia a la hora de toma de decisiones en cuanto a conductas violentas y a asumir riesgos. Es decir, que un individuo es capaz de asumir grandes riesgos aún consciente de que va a obtener éxito, el éxito total en ese riesgo que va a asumir. Es decir, que puede tomar decisiones consciente de que va a alcanzar el éxito. El gen MAOA, mejor conocido como gen guerrero, según los científicos de California, una vez estudiado una muestra de reclusos de una penitenciaría, llegaron a la conclusión que más del 20% de los individuos en el mundo son portadores de este gen o de alguna alteración cromosómica o de algunas de sus variantes. Más adelante pues seguiremos desarrollando lo que son las variantes de este gen. Hola, mi nombre es Yelian Peña y yo voy a hablar sobre las consecuencias del gen del guerrero. Un gen implicado en la regulación de emociones y comportamientos podría influir a largo plazo en el impacto de la experiencia de violencia experimentada durante la infancia, ¿okay? Sobre comportamientos antisociales. De hecho, hay estudios que demuestran que tanto el entorno como la vivencia de este tipo de experiencia son igual de determinantes. Muchos expertos llegan a la conclusión de que es la constante interacción del individuo con su entorno y su bagaje genético. Todas las personas que han sido víctimas o que han sido testigos de violencia en la infancia tienen más proclives a experimentar situaciones, comportamientos antisociales de adolescentes y de adultos. En estudios se ha demostrado que esta influencia puede verse exacerbada por diferencias en el ADN, como por ejemplo en el gen de monoamina oxidasa A o también conocido el gen del guerrero. Este gen ha estado vinculado en numerosas investigaciones previas sobre comportamientos agresivos. Se ha planteado la teoría de que el mecanismo causante es la degradación de los transitores de monoamina como la serotonina y la dopamina. Ahora, la forma en que este gen está vinculado a los comportamientos antisociales es un alelo con una baja actividad enzimática, ¿okay? Se han demostrado estudios, hay numerosos estudios que demuestran que es más común en hombres que en mujeres, porque nosotros tenemos dos cromosomas X, en caso de que se alojen alguno de los cromosomas X, pues tenemos el otro cromosoma para compensarlo. Entonces, por lo tanto, se encuentra en aproximadamente un 30% de la población masculina, pero su activación va a depender de la infancia que haya tenido el individuo. Ahora, el gen de guerrero tiene como consecuencia una mayor atracción a situaciones de riesgo y un aumento en comportamientos agresivos. Hay numerosas evidencias, particularmente en hombres, que demuestran que este gen está asociado a conductas antisociales por un vínculo que hay con respecto a los déficits de emociones, al déficit al manejo de emociones, déficits en el manejo de respuestas ante situaciones de estrés y déficits ante el control de impulsividad, que dotan a sus portadores de una vulnerabilidad genética que hacen que tengan como consecuencia pues, problemas tanto psicológicos como neurológicos. Ahora, dada su relación de este gen con el sistema serotoninérgico y la capacidad de aumentar la vulnerabilidad de las personas que son portadoras, así como el bajo autocontrol, el bajo manejo de emociones y bajo manejo de una impulsividad, pues fue llamado así el gen del guerrero o el gen de la guerra.
Por lo tanto, parece que una tendencia hacia la violencia y una infancia llena de maltrato son literalmente la combinación asesina, ¿ok? Por lo tanto, podemos decir que los individuos no solamente nacen, los homicidas no solamente nacen, sino que se hacen también. La esperanza está en que, bueno, ya que se posee la información sobre las causas de estos comportamientos, pues los expertos hagan énfasis en la reducción o las maneras, tratar de buscar las maneras de reducir estos comportamientos, enfocándose, particularmente tengo la opinión de que deben enfocarse en las familias, para que impartan crianzas felices, pero sobre todo respetuosas. Gracias. Hola, mi nombre es Vilma Pinto y hoy les voy a hablar sobre las variantes del gen guerrero o MAOA y las conclusiones a las que llegamos en nuestro trabajo. En principio les quiero comentar que las variantes alélicas del gen guerrero han sido estudiadas desde el año 1993, producto de la investigación en una familia holandesa que tenía un historial de violencia, de conductas de violencia muy grande. Incluía homicidios, violaciones, incendios y reacciones muy agresivas. En ellas se encontró una mutación directa conocida como codon stop de MAOA. Esta mutación generaba una enzima no funcional y además no estaba presente en la generalidad de la población. Lo que sí es cierto es que habían variaciones combinaciones genéticas que eran más frecuentes y dentro de ellas estaba el polimorfismo VNTR, el cual era un promotor de la MAOA y asimismo era referido como un modificador un factor modificador de las consecuencias de los maltratos infantiles en el desarrollo de las conductas delictivas. El polimorfismo consiste en la variación en las modificaciones o repeticiones tándem de una serie de secuencias. Dentro de estas secuencias nucleótidas estaban 30 pares bases que incluían 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 o 6 repeticiones. Los alelos de 3.5 y 4 eran los que tenían una transcripción más eficiente de la enzima, al mismo que las de 2 y 3. De aquí surge la clasificación de estas variantes. Por un lado está la de actividad baja, conocida como MAOA-L, y la de actividad baja, conocida como MAOA-H. Estas variantes, por supuesto, tienen una influencia directa en la regulación de la producción o los niveles de dopamina y serotonina, que por supuesto van a influir directamente también en la producción bioquímica del cerebro, que impacta directamente en las funciones comportamentales, emocionales y cognitivas. Concluimos así entonces, en primer lugar, que la conducta criminal el comportamiento criminal tiene dos vertientes: el perfil psicológico y el perfil biológico. En segundo lugar, concluimos que existen predisposiciones genéticas en algunos ciudadanos, en algunas personas que desarrollan estas conductas criminales. En tercer lugar, concluimos que el gen guerrero no es el único responsable de la conducta criminal, que hay que considerar los elementos ambientales y sobre todo cuando ha habido una infancia traumática llena de maltratos y una adolescencia extendida donde puede esto influir en el desarrollo de enfermedades mentales. Asimismo, concluimos que es súper importante que el personal que aplica la justicia esté preparado en estos dos elementos, que la criminalidad depende del ambiente y también depende del elemento psicológico. Esto porque hay una predisposición, pero no es determinante. Por lo tanto, se ha de considerar estos dos elementos. También concluimos que la ciencia, tanto la neurociencia como la genética, son elementos importantes que están siendo valorados y considerados, que involucran o que se incluyen dentro de la aplicación de la justicia. Sin embargo, también es verdad que están siendo ya, digamos, bien cuestionados o de profunda revisión y debate
sobre todo en el elemento ético, para no asumir que la biología es lo único que influye en la conducta criminal de las personas. Muchas gracias.